Juan capítulo 15, es donde quiero que reflexionemos en esta mañana. Ustedes saben que como predicador o como predicadores siempre tratamos de buscar un tema que pegue. Un tema que quizás llame un poco la atención. Yo tuve la tentación de ponerle a este sermón chapeando bajito. Pero quiero ser fiel a lo que dice el texto, y el texto dice podar. Entonces voy a hablar hoy acerca de cómo la palabra nos puede ayudar a dar frutos, pero cuál es el proceso que tenemos que pasar para poder dar frutos. Entonces este es uno de los mensajes donde usted va a decir como que no me gustó mucho, porque posiblemente yo no toque ninguna fibra de sus emociones. Hoy no va a dar grito, hoy no se va a tirar en el suelo, hoy no van a pasar esas cosas. Hoy simple y llanamente usted va a escuchar un sermón, y yo espero que el Señor le ayude a ponerlo en práctica, y quizás dentro de 2 o 3 años veremos el fruto y usted entenderá un poquito más por qué lo digo. Amén. Así que si no brinco, si no salto, no se preocupe, duérmase tranquilo, que yo voy a predicar como quiera. Juan capítulo 15 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarse en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Han orado? Y yo espero que el Señor nos edifique a todos a través de esta reflexión. Primeramente, a mí. Fíjense que estamos viviendo en una época de mucha información. De hecho, gracias a Dios, Dios bendiga a ChatGPT, ¿verdad? Cuando necesitamos alguna información nos corremos y lo buscamos en una de la inteligencia artificial actual. No la demonizamos. Gracias a Dios que podemos buscar información, no. Pero tenemos tanta información en la iglesia, pero esa información de alguna forma no se hace práctica ni viva, y a veces somos como una computadora llena de información a la cual no le podemos decir danos un plato de comida, aunque pueda imprimir el mejor plato de comida del mundo. Y como creyentes nos hemos convertido de alguna forma en una especie de computador o de tecnicismo que podemos mostrar lo mejor, pero que cuando la gente se acerca a nosotros no puede comer absolutamente nada, porque simple y llanamente nos hemos convertido en cristianos del papel. Sabemos mucho, memorizamos mucho, entendemos tanto que hasta queremos decirle a los demás cómo vivan, cómo hablen, cómo vistan, y somos expertos en saber cómo las demás personas deben vivir. Pero cuando se trata de nosotros y de producir fruto, entonces ahí estamos con este concepto occidental de yo lo entiendo, pero lo practico si me conviene. Aquella gente de la corona, de los 1500 por ahí, que estaba en Santo Domingo, que decía se acata, pero no se cumple. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Es vida, es lo que me hace a mí levantarme. Pero muchas veces estamos tan concentrados en la información que se nos olvida el detalle de la obediencia. Y esa es la obediencia donde viene la transformación, y en la transformación donde se produce un fruto que es eterno. Entonces, hoy yo quiero hablar
acerca de cómo el Señor nos levanta y cómo el Señor nos poda para que podamos dar el fruto que Él espera de cada uno de nosotros. Porque yo te quiero decir que el Señor te ha llamado porque tiene un propósito, porque tiene un plan y porque quiere que tú des fruto. No te llamó para que estés ahí, o quizás tú crees de alguna forma. Hay algunos hermanos que entienden que están en la iglesia y le estamos haciendo un favor a Dios. No les habrá pasado, pero muchas veces escucho predicadores diciendo: yo dejé esto por el Señor, yo dejé aquello por el Señor, yo dejé lo otro por el Señor. Y claro, Pablo decía: lo he tenido todo eso por basura. Pero si usted se lee bien a Pablo, va a entender que para Pablo era un privilegio servir al Señor. Pablo había tenido la oportunidad de que el Dios del cielo lo llamara y le hiciera parte de una historia mayor que él, y ahora lo había convertido en uno de sus apóstoles, de sus embajadores. Qué privilegio tenemos nosotros de estar en la iglesia. Qué privilegio tenemos nosotros de ser cristianos. ¿O de qué vamos a levantar el pedigrí que dejamos? ¿Que dejamos de hacer algo? ¿Que dejamos un gusto, una práctica y porque yo hacía? No, hermano, es un privilegio, porque lo que tú tienes ahora no perece, sino que es eterno. Y no hay nada mejor que saber que tenemos en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Amén. Yo sé que es una introducción larga y yo voy a caminar en el tema, pero es necesario que cada creyente convierta su vida en algo valioso, o no convierta, deje que el Señor la convierta en algo valioso, y eso solamente puede suceder si te enamoras de la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios la que puede realmente hacer de nosotros creyentes firmes, fieles y productivos. Pero a veces no la entendemos. Y vuelvo al tema de la mentalidad occidental, porque había una diferencia. En estos discípulos que están en Juan capítulo 15, Jesús está caminando hacia su hora final. Ha pasado la cena donde Él les ha dicho: hagan esto en memoria de mí, en el capítulo 13 de Juan. Y Él está en este punto caminando hacia Getsemaní, donde Él va a ser entregado, va a tener su último tiempo con los discípulos, y Jesús está sacando lo mejor. Lo que Él quiere que sus discípulos no olviden. Usted sabe que si le queda poco tiempo, usted quisiera influir en la gente que ama, decirle las cosas que quería decirle. Usted no está perdiendo tiempo, usted no se pone a dar vuelta, usted no espera a ver si en algún momento se va a dar la ocasión. Si usted sabe que le queda poco tiempo a sus hijos y a la gente que le rodea, usted le va a querer decir te amo, le va a querer decir las cosas que están en su corazón. Jesús se encuentra en este momento caminando hacia Getsemaní, o caminando hacia el monte donde va a orar, y ya después de esto todo el proceso de la crucifixión, y en medio de eso empieza a dar este sermón a sus discípulos. En su hora final, en su momento último, a esos discípulos que Él había llamado, a esos discípulos que no tenían pedigrí, a esos discípulos que no tenían títulos, a esos discípulos que nadie daba un peso, a esos que nadie iba a llamar y nadie iba a incluir en su grupo de discipulado, a esos discípulos que habían salido del burgo de Galilea puede salir algo de bueno. No, eran pescadores, tenían un oficio que no les calificaba para pertenecer a un grupo de discípulos. Esa gente andaba hedionda. Esa gente trabaja con la tripa de los pescados. Y si usted ha estudiado algo de cultura judía y de los judíos ortodoxos, se va a dar cuenta que esas cosas no se tocan. Y Jesús, a los vil del mundo, después de un tiempo de ayuno y de oración, a esos vil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Es un pescador como Pedro el que se para y dice ese mensaje poderoso que miles vienen al Señor. Él les explica: no están borrachos. Lo que está pasando aquí es el cumplimiento de la promesa de Joel. Y lo que ustedes están viendo aquí es un milagro, no es una fiesta, no es un teteo, es un milagro. Pero ¿cómo ustedes hablan así? Si ustedes son del burgo, porque cuando estás en Cristo y tu fruto se ve, tus frutos no vienen de ti ni de tus capacidades, provienen de la capacidad que viene de Dios.
Por eso el apóstol Pablo decía, no es que nos creamos competentes para creer algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Estos discípulos, hermanos, no eran los más capacitados. Y no sé por qué me detengo aquí, cosas que pasan con los predicadores, pero me voy a quedar. Mateo, ¿quién daba un peso por Mateo? Él tenía dinero porque era cobrador de impuestos, pero los cobradores de impuestos estaban expulsados de la comunidad. Ya no podían asistir a las fiestas, aposinagogo es la palabra que se le llama. Ya no podían asistir a las fiestas, ya no, su familia le aplicaba la ley del hielo, como hacen los testigos de Jehová y los católicos en aquel tiempo. Si te convertías te sacaban. Ya tú no eres parte de esto, ya tú no tienes comunidad, ya tú no tienes religión, ya tú no tienes amigos. Ahora tienes que hacerte una comunidad con el opresor. Pero a Mateo Jesús se acerca y le dice, sígueme, y él deja todo y le sigue. ¿Sabe por qué? Porque él entendía el privilegio. Él entendía que nadie iba a llamar a un publicano, un cobrador de impuestos como él. Pero Jesús le dice, sígueme, y él lo deja todo. Si quiere entender un poco más, la profundidad con Mateo es que 30 años pidiendo perdón no eran suficientes para que pudiese ser aceptado en su comunidad nuevamente. Y este rabino nuevo que come con publicanos, que los ministra, que está con mujeres, habla con mujeres, la mujer samaritana y muchas otras, María Magdalena y las que le seguían. Este hombre que es diferente le dice a este publicano que tiene que durar 30 años. Hermano, ¿usted se imagina que usted le digan que para ser convertido usted tiene que durar 30 años en la puerta orando todos los días? Ese era lo que tenía que hacer Mateo. Pero Jesús llega y dice, no, 30 años, ven y sígueme ahora. Esos discípulos, que había una historia y que ellos entendían el privilegio que era estar con Jesús, son los que están caminando con Él, y Él empieza a darles este discurso. Después de la cena, después de saber que había uno de ellos que le iba a entregar, Jesús empieza esta enseñanza de qué es lo más importante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quizás no estamos familiarizados tanto a los viñedos de Israel. En mi caso yo sé más de conuco quizás. Pero en lo que uno puede ir leyendo, y yo he tomado algunas notas de un escritor que habla acerca de esto, se llama Doug Greenwood. No traten de pronunciar eso, ni yo mismo sé. Pero he traducido algunos de sus libros para un ministerio que se llama Preservando los Tiempos Bíblicos. Y me encantó algunos datos que encontré en su libro, el resto de la historia. Él dice que en los viñedos de Israel la tendencia del árbol es que se cae. Ellos no tenían esas líneas de alambre que utilizan los viñedos en otros lugares, sino que utilizaban rocas para levantar las matas, y ya cuando estaban altas utilizaban una horqueta, lo que nosotros conocemos, un palo en forma de Y, cuando estaban más altas. Pero en el tronco lo que utilizaban era una roca para que no se cayera el árbol y que entonces las uvas no crecieran en el suelo, porque si crecían en el suelo adquirían hongos y se dañaban. Para nosotros es un poco como wow, y esa información, bueno, yo tengo que leerla, no me la sé porque yo no vivo o no vivía en esa zona, pero para los discípulos era algo que entendían. Los discípulos sabían lo que era una vid, los discípulos sabían lo que significaba, y para ellos era muy conocido lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús utiliza esta metáfora con el fin de que ellos entiendan que Él es la vid, que su Padre es quien se encarga de podar para que pueda haber fruto. Hay una palabra allí que quizás no voy a entrar mucho en eso, pero que muchas personas traducen solo como cortar. Pero en el versículo 2, lo que se está refiriendo es a levantar, a poner una roca que sostiene para que esta mata o este árbol no se caiga. Jesús les está diciendo, yo soy la fuente, el objeto principal de donde van a poder producir fruto. ¿Están aquí conmigo todavía? A veces hablo muy rápido, no se preocupen, yo le voy a bajar un poco más adelante. ¿Por qué es tan importante que nos levanten?
¿Por qué es tan importante que nos cuiden? Mire, si usted se pone a leer sobre viñedos, se va a dar cuenta que mientras más fea se ve la mata y parece que se está cayendo, está creciendo hacia abajo. Y que los primeros 3 años de una mata de uva, en el caso de Medio Oriente, no la dejan que dé fruto. Le van cortando todo lo que nace, le dan su tiempo. 3 años. ¿Cuánto tiempo duró Jesús con sus discípulos? ¿Y qué pasó después de Pentecostés? Nosotros queremos cristianismo a vapor. Nosotros tenemos gente que a la semana que llega a la iglesia ya quiere estar haciendo todo. Y está bien, hay que utilizarlos, pero hay que domarlos, hay que podarlos. Hay un proceso que deben entender. Hay unas disciplinas espirituales que deben practicar. Hay algunas actividades que deben hacer. Hay prácticas que deben dejar. Hay un proceso de Dios en la vida del nuevo creyente y muchas veces no lo pasamos aunque tengamos 20 años, que es necesario para que podamos dar frutos. Al Señor no está apurado. Nosotros tenemos un microondas y queremos las cosas rápidas. Por eso hacemos 1000 actividades. Yo no he visto cosa que haga más actividades que lo evangélico. Si yo me llevara de los congresos, esto, lo otro, yo no parara en mi casa. Porque lo que más nosotros tenemos es actividades. Por eso tenemos muchos creyentes y pocos discípulos. Porque el discípulo tiene que foguearse en lo que Lucas llama el hacer y el enseñar. Cuando Lucas le escribe a Teófilo, le dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Usted sabe cómo se crean los discípulos? Haciendo, practicando. Usted aprende a orar, orando. Usted aprende a leer la Biblia viniendo a la escuela dominical y leyendo la Biblia. Y así usted va a entender, esto no es para la gente que está allí en el clero, para los que van a un instituto bíblico. No. El entendimiento de las Escrituras debe ser el objetivo de cada creyente para que sea un hombre fiel o una mujer fiel, que pueda usar la palabra de verdad, que pueda estar enteramente preparado. Pero eso no puede pasar si no estamos conectados. El primer punto y el más importante que hemos olvidado es que estamos bajo el cuidado de Dios y que a Dios lo que más le importa de mí no es lo que hago, sino es lo que soy. Usted lo ha escuchado y yo se lo voy a repetir. La iglesia, de hecho, se trata de eso, de recordarle las cosas, enséñenle las cosas que les he mandado, decía el Señor, y después de enseñarla por repetición. Por eso usted viene a la iglesia. Repetimos, repetimos. Si usted tiene más de 5 años en la iglesia, ¿ya usted escuchó todos los mensajes? No vaya a creer usted. Lo que pasa es que a usted se le olvidan y cuando vuelvo y le escucha, como es familiar, dice, wow, escuché algo nuevo. Pues si usted tiene 5 años aquí y asiste fielmente a la iglesia, usted ha escuchado mensajes, mire. ¿Estamos aquí? En ese cuidado que Dios tiene para nosotros, debemos entender profundamente su plan, su cuidado. Pero para eso tenemos que convertirnos en cristianos prácticos, no en cristianos nominales o en cristianos que dicen, bueno, yo pienso que puedo hacerlo. Mira, si la Biblia te dice que perdones a tu enemigo, tienes que perdonar a tu enemigo, funciona así. Si la Biblia dice que ames al prójimo, aunque sea el prójimo que no coopera, porque hay prójimos que no cooperan, no ayudan, ellos se empeñan en levantarse cada día para que nosotros no los amemos. Pues déjame decirte que para producir una buena uva tiene que haber un suelo malo. Para que la uva, las mejores uvas se producen en los peores suelos. ¿Dónde se produce la uva en República Dominicana? En Neiva. ¿Tenemos a alguien de Neiva? Dígame porque voy a criticar a Neiva. Perdóneme, hermano de Neiva, pero no hay lugar más caliente en la tierra que Asua y que Neiva. Señores, es como si hubiesen abierto una estufa y tú entras al horno, tú llegas ahí. Yo fui pastor en el suyo, sé lo que le estoy diciendo. Eso es calor y calor, pero en Neiva que se producen uvas.
Porque hay ciertas particularidades del suelo rocoso, seco, cuarteado y entre otras cosas, aunque tienen aguas profundas, que ese es otro tema, pero que son propicios. Si hay un suelo que es muy bueno, la uva se da grande, pero es mala, no puede producir un buen vino, no sirve mucho si el suelo es muy bueno. Por eso es que el Señor tiene que pasarnos por desiertos. Por eso es que el Señor tiene que pasarnos por momentos difíciles. Por eso es que tienen que podarnos, hermanos. ¿Por qué el Señor habla de poda? Una mata de uva, un árbol, una vid, tiene que podarse no cada año ni cada 2 años. Tiene que podarse para quitarle las hojas que tapan el sol que le dan a la uva. Porque si el sol, que molesta, ¿verdad?, no le da a la uva, no madura el fruto. Y si hay una vid que tiene muchas hojas, entonces es una vid improductiva. Digamos que yo me saco algo de eso ilustrado. A veces estamos tan llenos de hojas y actividades y esto y lo otro, que no permitimos que la presencia de Dios entre y entonces no maduramos. Y tenemos gente que sabe y conoce a todos los predicadores y conoce todos los libros y conoce todas las cosas, pero no ha tenido presencia de Dios. ¿Usted cree que yo perdí el hilo ahorita? Lo que pasa es que me faltaba esto. A Dios lo que le interesa realmente es que tú disfrutes de su presencia, que tú estés con Él, porque los discípulos no fueron transformados por un método que fuera muy extrafalante. Es que pasaron tiempo con Él y terminaron hablando como Él y terminaron haciendo los milagros que Él hacía y terminaron con el Espíritu Santo que Él les dio porque estaban con Él. Las hojas, tantas ocupaciones, tantas cosas que tenemos que hacer, muchas veces inclusive cosas que estamos haciendo para Dios, pero no nos dan tiempo para estar con Él. Hermanos, si algo tienes que luchar en tu vida es que tu tiempo y tu devoción con Dios sean algo obligatorio. Tú no puedes sostenerte en la vida cristiana sin tener una relación verdadera con el que te llamó. Porque tú no eres vid, tú eres rama. Yo no soy vid, yo soy rama. Y la rama no puede hacer nada, no puede producir si no está conectada a la vid. Y queremos estar para el hermano, queremos estar para la hermana, queremos estar para la familia, queremos estar para los estudios, pero no tenemos ese tiempo de practicar, de estar con el Señor que nos llamó. Ay, hermanos, qué lindo tiempo de adoración. Hoy me gocé por muchas razones, porque las canciones me gustan, son teológicamente correctas, pero también bien cantadas. No estaban tan los muchachos como tratando de que uno llore o que se case con Jesús. Hay adoraciones ahora que nada más tienen que ver con esta parte emocional, y ustedes saben que los hombres no somos tan emocionales. Entonces yo no soy la tsunamita. Si fuera como poco, soy un tsunamito. Entonces, para que me entiendan. Y estamos tan preocupados porque la gente adore y que la gente adore. Y sí es bueno porque la adoración tiene un significado ante Dios. Pero si esa adoración no sale de un corazón que está conectado a la vid y que está obedeciendo, lamentablemente no es más que levantar el pañuelo. Levanta el pañuelo uno de los muchachos, tocar el panderito, ahí tan, que puede ser como algo que suena, pero que no es real. Tu verdadera adoración no está solamente aquí. Aquí tú vienes para conectar y todo. Tu verdadera adoración está en lo que está pasando en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, allí donde tú estás obedeciendo la palabra. Y Él dice, yo me complazco en lo que Él está haciendo y como Él o ella está viviendo. O mire las apuestas de Dios con Job. No, espérate. Tú no has visto a mi siervo Job. Sí, yo sé que usted no quiere sufrir como Job. Un hermano en estos días dice, Job no se quejó. Y ustedes saben, es mi libro favorito de la Biblia. Y digo yo, que no. Pero tú no te leíste el capítulo 6, donde Job dice, pero si se queja el burro, si se queja el buey, y la gente se queja cuando a la comida no le ponen sal. ¿Tú has visto gente que le guste la clara de huevo? Entonces yo no me puedo quejar. Pues sí, me quejo. Job sí se quejó, se pasa medio libro, pero después Dios le pone un tapabocas y dice, muchacho, tranquilo.
¿Dónde tú estabas cuando yo le puse aquí con puertas al mar? ¿Y dónde tú estabas cuando yo hice las playas? ¿Dónde tú estabas? Y dice, anda, me pasé quejando, debí callarme, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ama la palabra, profundiza en la palabra. Permanecer es mi mayor acto de adoración y es lo que me va a ayudar realmente a estar bajo el cuidado de Dios. Pero para yo poder permanecer, o si yo permanezco y yo poder fructificar, necesito ser podado. Ya he hablado de la importancia que tiene para el árbol que lo poden. De hecho, al final de una cosecha de vino, que estamos hablando hoy de vid, se le quitan todas las ramas de tal manera que pueda surgir nuevo y que puedan fortalecerse sus raíces. Pero a ninguno de nosotros nos gusta que nos poden. ¿A quién le gusta que le quiten cosas que le gustan? ¿A quién le gusta? Mira, hermano, lo más difícil hoy en día, con el permiso de su pastor, es corregir a un evangélico. Es lo más difícil. Era lo normal. O sea, si tú ves que tu hermano está haciendo algo, quién sabe si lo salvas de muerte. Rígelo, háblale. Pero ahora no se puede corregir a la gente. Es más, hasta como predicador tengo que tener cuidado. Claro, en este caso nunca haría algo así porque soy invitado, no les conozco. En la iglesia que pastoreé sí tenía la confianza de poder decir cosas fuertes, pero había gente que se ofendía, aunque fuera la verdad de Dios escrita en su palabra. ¿Y cuándo nos convertimos en tan sensibles que la palabra de Dios nos ofende? Cuando nos convertimos en carnales y olvidamos que estamos llamados a vivir una vida espiritual y que esta vida llevará poda. Llevará momentos donde hay que decir, por ahí no es. Llegará momentos donde va a haber que decirle, siéntese. Llegará momentos donde va a haber que decirle que esta práctica es de pecado y necesita ser corregida en tu vida, aunque a ti te guste. ¿Qué es lo que le va a decir la mayoría de los evangélicos? Pues me voy, pues váyase. Amén. Yo pensaba que alguien iba a decir amén cuando yo dijera eso. Yo estaba esperando el amén. Pero no se vayan de aquí, yo estoy diciendo cosas que yo decía ya cuando tenía la confianza en la iglesia que pastoreaba. Entonces es necesario entender que para que nosotros podamos estar llenos de fruto, también va a venir la poda, el tiempo donde Dios va a trabajar en nuestro corazón, el tiempo donde Dios va a utilizar a los líderes y a la iglesia para que nos ayuden a crecer. Hay veces que nos van a tener que decir, mira, tienes demasiado hoja, no te veo en la presencia del Señor, no se manifiesta el fruto. No se preocupe, ya yo estoy terminando. Creo que me queda. Mayre no se ha pasado la mano por la cabeza, entonces me está dejando. ¿Cuántas hermanas aquí tienen jardín? La segunda pregunta no se la voy a hacer porque sé que hay una hermana que levantó las dos manos. Esa es de la que le habla a las rosas para que crezcan. Pero bueno, hay gente que le habla de que a las rosas para que crezcan. Y yo digo, bueno, búsquenle ayuda, pero está bien. Pero en la iglesia nosotros vivimos gritándole a la gente, hermano, evangelicen, hermano, ámense unos a otros, hermano, creo que debemos cambiar el discurso. Vamos a decirle, hermano, lean la Biblia, porque si usted lee la Biblia evangeliza. Si usted lee la Biblia, usted va a ir, porque lo que está diciendo Juan es que la enseñanza de Jesús es que permanecer en Él de manera automática produce fruto. Mire, si usted me ve gritándole a una mata de coco, da coco, lléveme al psiquiatra. Pero nosotros en la iglesia le estamos diciendo a la gente, produce fruto. Es que no. Pégate al Señor y automáticamente el fruto saldrá. Porque es que el fruto no se forza, porque no viene de mí, viene del Señor. Entonces lo que debemos luchar es porque la gente sea entrenada en entender la palabra, entrenada en leer la palabra, entrenada en conocer el contexto donde se desarrolla el mensaje para entenderlo, y de esa manera van a dar frutos de forma automática. Me ayuda a predicar, dígale al que está a su lado, lee tu Biblia.
Porque eso es lo que te va a preparar, va a quitar nuestros paradigmas, va a poner los de Él. Otra vez, Jesús tuvo que podar a los discípulos de una manera complicada. ¿Cuántos han leído Marcos capítulo? Y les dije que este no iba a ser un mensaje emocional, quizás de pocos amén, pero está bien. ¿Cuántos han leído Marcos capítulo 5, endemoniado gadareno? ¿Cuántos recuerdan esa historia? Óigame, ese tipo estaba encadenado y ahí sí habían demonios. Óigame, ni un concierto de heavy metal tenía tanto demonio como ese hombre. ¿Cuántas personas? Búsquenlo. Los de Berea, cuando Pablo iba hablando, iban buscando en su Biblia a ver si lo que decía era así. Y Pablo dice, cuando estén profetizando, juzguen. A ustedes no les gusta juzgar a los profetas, yo sí juzgo a los profetas, porque la Biblia me dice que ellos profeticen y que yo juzgue, porque si hay algo que no está en la Biblia, no importa que lo dijo el profeta, no está en la Biblia, no es así. No hay profecía más segura, dice Pedro, que esta que yo tengo aquí. Entonces yo siempre estoy con mi Biblia. Dijo eso, ay, qué lindo sonó, qué bueno, pero si no está en la Biblia, eso es basura. Ay, perdónenme hermano, uno mete la pata a veces. ¿Dónde me quedé? Marcos, ¿qué? 5. ¿Cuánta gente se baja del bote? ¿Cuántos se bajan del bote? Solo Jesús. Ellos no querían, eran discípulos religiosos que no querían bajarse en la región de Gadara. A ellos no les interesaba, a pesar de que vieron a Jesús calmar la tormenta, no les interesaba eso. ¿Por qué? Porque tenían que pasar un proceso de purificación. Cuando Jesús está en la casa de Pilato, llegan estos líderes y Pilato dice, vengan, pero júzguenlo ahí adentro. Ellos dicen, no vamos a entrar. ¿Por qué? Porque se acercaba el Shabbat y ellos no querían mancharse. Había normas culturales que Jesús tuvo que derribar en sus propios discípulos. Jesús por eso se juntaba con los publicanos. Jesús iba por caminos de samaritanos y Jesús inclusive habló con una mujer samaritana. Señores, Pablo mismo se sorprende cuando ve a un varón macedonio que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después Pablo no encuentra ningún varón macedonio. No encuentra una sinagoga y como era la costumbre judía, va a orar a un lugar donde corre agua, porque quizás eran pocos, y lo que encuentra es a una mujer de Tiatira llamada Lidia, que Dios había preparado el corazón y que allí comenzó la primera iglesia del Nuevo Mundo, o de la parte europea, porque Macedonia pertenecía a Roma. Entonces, hermanos, hubo un proceso de cambio. A Pedro se le tiene que presentar una visión. No llames inmundo. Y tantos ejemplos que vemos en los discípulos donde Jesús tuvo que cambiar el modo de pensar, el paradigma que ellos tenían y decir, es que no es como ustedes quieran, es como yo quiera. Tú no puedes vivir y yo no puedo vivir la vida cristiana sin entender que mis paradigmas tienen que caer para que los paradigmas de Dios se establezcan en mi vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Nos prepara la poda, o cuando Dios nos poda, para tener un ministerio fructífero. No quieras correr para hacer cosas para Dios. Estate con Dios y es posible que lo que tú hagas con una persona sea el elemento más transformador que pueda pasar. Yo recuerdo en mi primer pastorado, pastor, ¿qué tiempo me queda? Ya terminé. En mi primer pastorado, Vicente Noble de Barahona, ya te pasaste la manta bien. Vicente Noble de Barahona, pastorado que no fue de lo mejor. Para nosotros fue traumático y yo me pasaba casi todo el tiempo trabajando con niños, que es un ministerio que me gusta y donde me siento bien. Y la crítica era, ese pastor nada más quiere estar trabajando con niños. Este pastor esto, este pastor lo otro. Y esas cosas nos herían en lo profundo del corazón. Nosotros salimos de ahí a Montecristi a pastorear y años después, ya vuelto del campo misionero, creo que eso fue 2016, 2017, estamos en una convención de misiones y estamos hablando y se acerca un jovencito y dice, ¿ustedes no se acuerdan de mí? Y yo le digo, la verdad es que no. Miren, yo soy de Vicente Noble y ustedes hacían unos cultos de niños y nosotros íbamos todos, ahí eso era un desorden, una cosa, pero ahí fue donde yo recibí al Señor. Y ahora yo soy el presbítero, se le llamaba eso, de misiones del sur, o de esa parte del sur, de ese presbiterio. Y yo me quedo, ¿qué? Fruto de la crítica.
Y pudiera decir muchas otras cosas que han pasado así, porque un día obedeciendo al Señor es mejor que 20 años fuera de la voluntad de Dios, porque el que conmigo no recoge desparrama, dice el Señor. Hermano, trata de ser obediente al Señor, no de hacer cosas para que nos vean, para figurear, porque necesitamos hacer cosas para el Señor. No necesitamos obedecer. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Permanezcan en mí, versículo 7, y con esto termino. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, quiero dejarlo hasta ahí, porque no quiero hablar del tema de pidan todo lo que quieran, tendría que explicar mucho, y aquí todo el mundo le gusta pedir, a mí también. ¿Por qué la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros? Porque va a crear carácter. Carácter es marca. Carácter es identidad. Carácter es que cuando la gente me ve de lejos, sabe quién soy. Carácter es que cuando mi familia me ve, sabe quién soy. Porque es fácil mostrar carácter aquí en el púlpito. Yo pongo la carita bonita, pero la mujer mía que está ahí, que me transformó, porque yo sí era feo y flaco, esa mujer ha hecho un milagro, gloria a Dios. Ella sí sabe quién soy yo. Ella le puede decir cuando yo estoy diciendo la verdad o cuando estoy diciendo la mentira. Ella le puede decir cuando yo estoy siendo o no un verdadero creyente, porque ella me ve de cerca. Pero eso mismo pasa con mis hijos. Porque ellos no escuchan lo que yo digo, nada más. Ellos ven lo que yo hago. Y sí, claro, es muy fácil ser creyente fuera, pero ¿y los de adentro? ¿Qué dicen de ti? Tú le estás diciendo a todo el mundo, ven a la escuela dominical, estudia la palabra, pero si tú no lo estás haciendo, ellos están viendo el carácter, la marca que tú tienes. Es posible que sea la de un hipócrita y no la de Cristo, la que tengamos. Porque es que el fruto es carácter. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dígamelo, pues ya me ayuda y así yo voy terminando y usted se va a comerse su arroz. ¿Quién produce eso? Usted, el Espíritu, hermano. ¿Y cómo nosotros tenemos el Espíritu? ¿Quién lo da? Cristo. ¿Quién es la vid? Pero es sencillo. Pase más tiempo con Cristo. Dedíquese más no a elaborar, pero a pasar tiempo de calidad, como dicen ahora, con el Señor. Y quizás para poder producir una buena uva, pasarás momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles se va a mostrar cuál es la marca que tú tienes. ¿Es Cristo? Cristo sale. Si te exprimen, ¿qué sale? Si te arrinconan, ¿qué sale? Si te atacan, ¿qué sale? Decía un cuñado, no, dice un cuñado todavía, que él se bautizó pero dejó los 2 puños afuera. Y si lo atacan, le sale. Yo soy filipinero, yo soy de la calle 12 de las Filipinas. Y hace poco tiempo aquí al frente hubo un accidente y me tocó atender o estar con una persona. Y de verdad que me entró una indignación tan grande que yo le dije cosas a los amé que estaban en la esquina. Pero después me acordé que yo soy evangélico y que esa señora ahí se podía morir. Yo me puse a orar a mí se me olvidaron los amé que no querían venir a llamar a la ambulancia. Y yo me puse a orar con la señora ahí y le digo, Señor, líbrala. Mira, si tienes conciencia en este momento, clama al Señor, háblale a tu Señor. Y me quedé allí orando porque lo que los amé hicieron es el problema de ellos. Aunque yo estaba indignado, pero aquí había una mujer que estaba convulsionando, que posiblemente era su última hora y que necesitaba a Cristo. Y mi trabajo era llevarle a Cristo. Tu marca. Yo no estoy diciendo que lo he alcanzado, yo lo lucho cada día, pero cada uno de nosotros lo va a lograr y vamos a ver iglesias realmente fructificando y no solamente llenas de hojas, porque en algún momento el Señor vendrá a buscar de nosotros y cuando vea que somos una higuera llena de hojas pero sin fruto, posiblemente en vez de bendición obtengamos maldición. Seamos gente que está conectada a la vid, bajo el cuidado del Señor, que se deja podar, que tenemos ese carácter de Cristo en nuestras vidas, que es el fruto. Y entonces veremos iglesias fuertes que no trabajan para un día ni para 2, sino para la eternidad. ¿Me permiten orar, mis amados hermanos? Señor, yo he compartido tu palabra como la has puesto en mi corazón.
Y soy como este micrófono, este equipo, solamente un amplificador. Porque esta palabra primero tiene que trabajar en mi vida, en mi familia. Por lo tanto, Señor, te pido que para mis hermanos sirva de aliento, de gozo, y que puedan ponerla en práctica. Que tu palabra more en abundancia en ellos, de manera que fructifiquen. Que no se olviden que lo más importante eres tú. No lo que hacemos, no lo que decimos, no las miles de actividades donde participamos, sino tú, Señor. Gracias por podarnos. Gracias por ponernos en terreno difícil para sacar de nosotros mejor fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.